Si tuviera que resumirlo en una sola frase, diría: el mundo es una mierda. O sea, yo no tengo ninguna duda. El mundo es una mierda. Y es una mierda porque es un gran negocio. Teniendo tantas posibilidades con la ciencia, la tecnología, los avances en tantas cosas, ¿no? Las sensibilidades que se fueron desarrollando en el tiempo, la filosofía, el pensamiento. Sin embargo, el mundo sigue sometido a unos poderes que hacen que él sea un negocio. Y ese negocio es lo que destroza todas las posibilidades que tenemos los seres humanos, ¿no? Hay una película, yo no sé si ustedes la vieron, seguramente de antes de que ustedes nacieran, que se llama Gloria, la película de John Cassavetes. Después hicieron un remake, pero esa es muy buena. Empieza la mafia, creo que es en Nueva York, asesina a toda una familia, niños y todo, toda la familia, ¿no? Porque el jefe de la familia, puertorriqueño, pasaba información a la policía o algo, ¿no? Alguna razón argumental de la película. Cuando el jefe de la mafia en algún momento argumenta por qué mataron a todos, dice: porque interferían en los negocios. Interferían en los negocios y había que dar un ejemplo contundente. Bueno, eso es lo que pasa con Venezuela. ¿Por qué Venezuela decidieron aniquilarla físicamente, moralmente? Porque interfiere en los negocios. Y hay que dar un buen ejemplo. Cosas como Venezuela o lo que se apuntaba en Grecia, eso no puede. Fíjense ustedes que en el caso de Grecia no son razones económicas, son razones políticas lo que allí se movió fuertemente, ¿no? Para aplastar las posibilidades de emancipación que tenía Grecia. Con Venezuela y con América Latina en términos generales, y bueno, y con los pueblos oprimidos, ese es el gran tema. Es decir, no se puede dar ejemplo de que surja una visión del mundo de otra manera. Hay un pensamiento único. El capitalismo que siempre ha acusado al socialismo de algo totalitario, no hay nada más totalitario que el capitalismo. Pensamiento único, una manera de ver la democracia, una manera de ver el mundo y un gran negocio. Países que viven de la guerra, sin la guerra no podrían subsistir, no podrían, necesitan guerra. El complejo militar e industrial de los Estados Unidos y todas sus alianzas con Europa tienen en la guerra un sostén para ellos indispensable. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué tiene que haber guerras, no? Cuando hay bombardeo de ciudades, uno se imagina quienes tenemos nietos y quienes tienen hijos chiquitos, ¿verdad? El terror de los niños, de los ancianos, de la gente en términos generales, bombardeo. ¿Y por qué la humanidad no logra terminar con eso? Porque la guerra es un negocio, el mundo es un negocio, todo es un negocio. El arte es un negocio, la vivienda es un negocio, el agua, la luz, el pensar, el vivir, todo se ha convertido en mercancía, un negocio terrible. América Latina es el continente con más desigualdades sociales y siempre fue para los Estados Unidos, y lo han dicho así con esas palabras, lo recordaba el compañero de Brasil, el patio trasero. En estos momentos donde surge China, Rusia recupera al menos una visión de país con una cierta dignidad, es decir, que se está moviendo la geopolítica, Estados Unidos, que no las tiene, y el capitalismo en general, que no las tiene tan claras, decide marcar su territorio con mucha fuerza, ¿no? Y con preocupación ve lo que estaba sucediendo, pueblos emancipándose, Bolivia, Ecuador,
Nicaragua, Cuba ya, desde hace tanto tiempo, y Brasil, cada uno de acuerdo a su realidad. Yo no sé, no los conozco a ustedes, me invitaron a venir, bueno, yo me sumé, porque me parece que siempre es interesante, y sobre todo conversar con jóvenes, ¿no? A mí no me gusta la política, a mí lo que me gusta es la revolución. Yo no sé si estaban ustedes aquí por razones políticas o por razones revolucionarias. La política no sirve para nada. O sea, yo cuando oigo a los políticos decir no, servicio público y no sé qué, no crean en eso. Están ahí para hacer negocios o para favorecer intereses, etcétera, ¿no? La política, si un sentido tiene, es transformar la realidad. Transformarla, porque es una realidad injusta, porque es una realidad oprobiosa, porque nos hace daño, porque no nos deja ser libres, por tantos motivos políticos, económicos, sociales, ¿verdad? Entonces, esa emancipación de América Latina, dirigida por políticos revolucionarios, se va ciñendo a sus propias realidades. Entonces no es lo mismo la revolución cubana que la revolución venezolana, que lo que se puede hacer en Brasil, en Argentina, en Nicaragua. Cada uno trabaja en su realidad. No es lo mismo lo que se puede hacer en Cataluña que lo que se puede hacer en Galicia. Entonces, no es posible transferir esquemas de otra parte, ¿no? Lo importante siempre, en términos políticos, es hacer que quien gobierne sea el pueblo. Como decía el comandante Chávez, transferirle el poder al pueblo. Y el pueblo, con su sabiduría, irá haciendo las cosas. Estas cosas me parecían importantes transmitirlas, ¿no? Porque tienen que ver con la esencia de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero también con la demonización que se ha hecho en España de Venezuela. En Venezuela hay una guerra no convencional, que es un esquema que trabajó el imperio y que lo ha ido aplicando, que adquiere en este momento el carácter de una guerra económica en aspectos muy duros, tienen con qué hacerlo, pero fundamentalmente una guerra psicológica, mediática y siempre con una amenaza militar pendiente, ¿no? Y financiera. Venezuela, a pesar de que pagó en los últimos 21 meses 35.000 millones de deuda, como todos los países tienen deuda, ¿no? Venezuela es pequeña, ¿no? España tiene mucha más deuda que Venezuela en términos absolutos y relativos, pero bueno, la de Venezuela está allí, y a pesar de que pagamos 35.000 millones de dólares en 21 meses, es el país con el riesgo mayor más alto. Por eso es guerra financiera también, para que ni un dólar llegue a Venezuela, ¿no? Es fuerte. Yo oigo y veo en televisión, le preguntan ahora a los contendientes, ni siquiera Izquierda Unida, Podemos, ni siquiera enfrentan la demonización de Venezuela. Yo tampoco lo haría, a lo mejor de ser ellos, ¿no? Porque es tal el grado de trabajo en yo diría, no sé, en la opinión, vamos a decirlo así, en la opinión española sobre Venezuela, que Venezuela es un desastre, que ponerse a defenderla no te da tiempo en un debate de horas o minutos. Entonces le sacan el cuerpo y con eso siguen para adelante, ¿no? Pero es realmente una cosa impresionante. O sea, no hay forma de que hablen de Venezuela sin decir el régimen. ¿Y el régimen por qué? ¿Y por qué no decimos el régimen monárquico? O el régimen español, o el régimen francés, o el régimen inglés, o el régimen sueco. Pero de Venezuela hay que decir el régimen de Venezuela. O el régimen de Maduro. Si meten a alguien preso, Maduro metió a alguien preso, ¿no? Si meten a alguien preso en España no dicen Rajoy o el rey metió a alguien preso. Pero aquí, preso que lo mete la justicia, dice Maduro, como si fuera una dictadura.
Déjeme decirle que en Venezuela hay 5 poderes. En España hay 3, que son los clásicos de Montesquieu, ¿verdad? Poder, el poder ejecutivo, el poder parlamentario y el poder judicial. Bueno, en Venezuela además hay el poder electoral y el poder ciudadano, que están definidos en la Constitución, y los 5 son independientes. O sea, no es el Ejecutivo el que manda. Lo que pasa es que en el Poder Ejecutivo coincide la figura de jefe de Estado, porque no tenemos rey, porque somos una república, en nuestros casos. Entonces, jefatura del Estado, bueno, tiene responsabilidad de Estado. No es un régimen parlamentario, como Brasil es un régimen presidencialista, y como tantos países del mundo, Estados Unidos también, ¿no? En los regímenes parlamentarios, el Parlamento tiene mucha fuerza, elige al presidente de la República, y después prácticamente no hay independencia, porque el Parlamento y el presidente o primer ministro en algunos países tienen políticas coincidentes, porque uno eligió al otro. En el caso de Venezuela puede haber contradicción entre los poderes. Todo el dibujo que hacen de Venezuela es mentira, es falso. Tenemos un pueblo en revolución, un pueblo intentando transformarse, pero además dando ejemplo al mundo. Nueva forma de democracia, de participación popular, maneras distintas de entrarle a la economía. Es decir, de enorme esfuerzo, que eso sería motivo de una charla muy larga, ¿no? Transmitirle que en esa guerra contra Venezuela, el Reino de España está teniendo un papel muy particular, porque además lo usan para, digamos, para su guerra interna electoral, ¿verdad? Lo han usado y lo siguen usando, ¿no? Venezuela, como decía alguno de los compañeros, bueno, pareciera que es un lugar español, ¿no? Porque está todos los días en el periódico. Bueno, tendrá problemas como tienen todos los países del mundo, pero es un país pacífico, lleva 200 años sin que participe en una guerra, no hay un solo venezolano en armas fuera de Venezuela, acaba de ser elegido ayer o anteayer miembro del Consejo de Economía de las Naciones Unidas con 177 votos, cuando lo eligieron miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sacó 40 votos más que España. Es decir, tiene el respaldo del movimiento de no alineados, es decir, tiene un liderazgo porque es una referencia. Es una referencia, no es el país más importante, no es el país, no, es una referencia de una manera nueva de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que esa guerra que tiene el Estado español, en la que participa, digamos así, contra el pueblo de Venezuela, el pueblo de España tiene que tener una posición, o decir, o apoyo a mi Estado, ¿verdad? O apoyo a los medios. En España no hay medios de izquierda, todos sin excepción, digamos, medios importantes en el sentido del tiraje, medios comerciales, son a los que me refiero, ¿no? No medios de comunicación, bueno, de los partidos, etcétera, de los movimientos sociales, sino, digamos, la gran prensa, toda es de derecha, la televisión, toda es de derecha, la radio, toda es de derecha, coincide con Venezuela, donde la mayoría de los medios son de derecha, pero hay algunos de izquierda. La mayoría de los periódicos son de derecha, pero hay algunos de izquierda. Y la mayoría de las radios son de derecha y son privadas, pero hay algunas de izquierda. Bueno, el pueblo español debe interesarse, o por lo menos las personas que tienen una sensibilidad especial, que han desarrollado sensibilidad en lo social, deben interesarse por Venezuela y no hacerse cómplices
de esta demonización que se ha hecho de nuestro país. Lo puedo decir con mucho conocimiento de causa, porque nací en Vigo, emigré por razones económicas para Venezuela en el año 62 con 18 años. No me moví en el ámbito gallego, me integré a Venezuela, aunque por supuesto fui muy amigo de Celso Emilio Ferreiro y otras personas que estuvieron por allí. Me integré, me hice venezolano, siento mucho orgullo de ser venezolano, por supuesto, siento un orgullo de mis raíces, de mi patria, digamos, de origen, mucho orgullo también, ¿verdad? Acompaño al pueblo gallego en sus luchas, en sus tareas de emancipación, pero siento mucho orgullo de ser hoy día latinoamericano, venezolano, bolivariano, chavista y a mucha honra, ¿verdad? Creo que eso me coloca en una posición de vanguardia en ese mundo considerado como un negocio por todos los poderes que en este momento lo manejan. Transmitirle estas cosas, bueno, y nos ponemos los cuatro a la orden para un conversatorio si el frío nos permite hacerlo. Gracias. Yo creo que, no sé, tal vez el 40% de la población, no tengo la cifra, es menor de 18 años, país de niños. Nacen 550.000 niños al año. Sí, país de mucha juventud, ¿no? Y con una gran participación en la juventud, en el proceso que vive Venezuela, ¿no? Ministros menores de 30 años, bastantes, dirigentes en el partido, en el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, mujeres, jóvenes, todas las emancipaciones que uno puede imaginarse tienen un campo en la Revolución Venezolana. Emancipaciones culturales, pues, no se conoce, pero en Venezuela hay 32 lenguas de los pueblos originarios vivas. Uno a veces piensa que en Brasil hay más. Venezuela es un territorio relativamente pequeño, bueno, tiene 32 lenguas que la Constitución además las declara oficiales en su área de trabajo junto con el castellano. Es decir, bueno, se ha recuperado la dignidad de todo en términos culturales, en términos... cualquier emancipación. Sería una conversación larga también, porque yo soy arquitecto. En términos urbanos, la proposición de Chávez de lo que era una ciudad, que quiso meter en la reforma, era interesantísima. Le daba el carácter de ciudad, con todo lo que ello implica, a cualquier asentamiento humano, no importa el tamaño que tenga. Yo creo que eso es... porque la Constitución nos declara ciudadanos, pero después te diferencia ciudad, villa, pueblo, donde haya gente viviendo, es ciudad con lo que implica de gobierno, ¿verdad? Sí, pero el tema de los jóvenes, ¿cuál es la otra cosa que decía? Sobre la ley no, la ley, eso es una ley que es absolutamente una pesadilla, es una ley de provocación. Allí se amnistía no solo los delitos que se cometieron, sino se amnistía los que se puedan cometer hasta el momento en que se apruebe la ley. Sí, imagínate tú lo que viene desde el 2002. Ahí hay crímenes contra los derechos humanos, narcotráfico, terrorismo, cualquier crimen está ahí colocado, ¿no? Bueno, es una ley para provocar, porque eso no tiene ninguna posibilidad. Ya el Tribunal Supremo de Justicia, que es el poder
que dirime digamos, cuando hay contradicciones entre los 5 poderes, el Tribunal Supremo, como en la mayoría de los países, dirime la autoridad, ¿verdad? Y dirime el conflicto. Como quiera que el presidente no le puso el ejecútese a la ley, el Tribunal Supremo le dio la razón al presidente de esa ley, que es una barbaridad, por mucho menos, por actos seguramente mucho más elementales. Yo veo aquí en España la gente la amenazan con 5 años preso. Hace poco a unos titiriteros le dieron 2 años de prisión, después los indultaron. Este señor, Leopoldo López, que es un fascista, pero fascista como eran los falangistas aquí que paseaban a la gente, mentalidad criminal. Él estuvo involucrado en el golpe, firmó el decreto aboliendo todos los poderes en el año 2002, era alcalde de un municipio de Caracas. Caracas tiene 5 municipios, de uno de ellos, el municipio más rico. Al día siguiente del golpe se dedicó a buscar a los ministros y a meterlos presos y a humillarlos, como al ministro Rodríguez Chadín, que era el ministro de Interior. Un fascista, Capriles asaltó la embajada de Cuba. Fascista, ¿no? Chávez, en el ajedrez político, hizo una ley, lo amnistió, en un momento dado lo indultó. Fue una ley de amnistía también, ¿no? Y todos esos crímenes quedaron borrados, pues, amnistiados, pues, están absueltos. Pero volvieron a lo mismo, ¿no? Cuando él llama a la violencia, no es que llama a la violencia, es que se pone al frente, ¿verdad? Y sus llamados a violencia generan muchos muertos, la mayoría del lado bolivariano, muertos del pueblo, ¿no? Bueno, la fiscalía actuó contra él, los tribunales, contra nuestra opinión, le dieron nada más 13 años de cárcel. Nosotros pensamos que debería tener 20 y tantos años. Cuando digo nosotros me refiero a los militantes revolucionarios, pero bueno, el Ejecutivo tiene que respetar las decisiones de los jueces, ¿no? Le dedicaron solo 13 años. Pero no, le tocará estar ahí sus 13 años, le tocará estar, no hay manera. Pero uno ve que este señor Albert Rivera le llama luchador de la libertad y preso político. No, son unos políticos presos por corrupción, por terrorismo, por violencia, por conspirar contra el Estado. Nunca, en Venezuela no hay un solo preso político por sus ideas, ni uno. No hay un solo preso político por sus ideas. No hay un solo desaparecido, cosa que en lo que antecede a la Revolución Bolivariana, lo que pasó en Uruguay pasó en Argentina. Su prueba de ensayo fue en Venezuela. En Venezuela, en los años 60, antes de la Operación Cóndor, Cono Sur, en Venezuela hay 3.000 desaparecidos, incluso arrojados desde helicópteros, algunos. Hay el caso del alcalde actual de Caracas, Jorge Rodríguez, el papá que era un luchador revolucionario, lo torturaron y lo mataron. El alcalde de Caracas y la canciller Delcy Rodríguez son hijos de ese dirigente socialista que fue preso y lo mataron en prisión. Y lo mataron, lo torturaron y hasta mataron. Es decir, nosotros sabemos lo que fue eso porque lo sufrimos. Así como Dilma, que la torturaron. Y uno podría decir, a lo mejor algún cuerpo municipal por allá, de cualquier poder en determinado nivel, puede torturar, pero el Estado brasileño no tortura. Como Cuba no tortura, como Venezuela no tortura, como Venezuela no desaparece, como Venezuela no tiene presos políticos de opinión. El que está preso en Venezuela es porque cometió un delito, fue juzgado, fue acusado por la fiscalía, fue juzgado
por un tribunal y condenado, y tiene que pagar su prisión si no lo absuelve, ¿no? O sea que cuando ustedes oigan hablar de presos políticos, se les prenda una alarma. Cuando oigan hablar del régimen de Maduro, tiene que prendérsele una, porque todo eso es manipulación mediática, todo, absoluta manipulación mediática. Y muchas gracias por oírnos y por la oportunidad. Quería preguntar ante la posibilidad de convocatoria de un referéndum revocatorio en Venezuela e ante a vaga reaccionaria que se sufre no continente, que se alegou por diante do goberno argentino polo menos temporalmente o goberno brasileiro, que posibilidades de fortalezas conta a revolución a día de hoxe para sortear estas dificultades? Se ha hablado mucho del referéndum revocatorio. Fíjate. Esa es una figura que la tiene Venezuela solo. Creo que Bolivia tiene también un aspecto de referéndum revocatorio, ¿no? La inventó la revolución. Todo cargo de elección, a mitad de periodo, puede iniciar un proceso, alguien, y eso lo fija la ley, está en la Constitución, para que su mandato cese. Es decir, si no cuenta con el apoyo del pueblo, cesa. De hecho, Chávez se sometió a un referéndum revocatorio y lo ganó. Desde el año 2007 se han producido 13 referéndums revocatorios. Con el reglamento que aprobó uno de los poderes, que es el Consejo Nacional Electoral. Tiene un reglamento, porque eso no es así, quitarle a un presidente o a un gobernador o a un alcalde o cualquier cargo de elección, quitarle el poder. Tiene que ser algo serio, pues, tiene una manera, unos procedimientos de hacer las cosas. La mitad del periodo de Maduro se venció, creo que es el 10 de enero. El 10 de enero. Si la oposición quisiera hacer un referéndum revocatorio, hubiera iniciado ese procedimiento con ese reglamento, y hubiera podido llegar, ¿verdad?, siguiendo todos los pasos, a hacer el referéndum este año. Pero no les interesa les interesa hacer ruido, pero no les interesa. Entonces, lo que les interesa es sacar a Maduro, y hablaban de 5, sí, que quería sacarlo en 6 meses, pero además hablaban de 5 maneras de sacarlo, que si renunciara, que si distintas cosas, ¿no? Pero no le interesaba. Cuando iniciaron el revocatorio fue en mayo, sí, en mayo. Ya no le da tiempo a que sea este año. Ellos pueden seguir los pasos y hacerlo. Ya entonces, según la Constitución, no hay nuevas elecciones, porque ya se avanzó mucho en el periodo, y asume el vicepresidente. Ellos pueden hacerlo y asumiría el vicepresidente hasta que en diciembre del año 18 hubiera elecciones. Ahora, el primer paso del revocatorio, el primero, según la Constitución, es conseguir el 1% de las firmas para que el Consejo Nacional Electoral pueda dar como iniciado el proceso. Eso significa 190 y pico mil firmas. Ellos presentaron 2 millones no sé cuántas. En esos 2 millones no sé cuántas, 600.000 estaban sin firmas, sin huellas dactilares, ya fueron desechadas. De las otras hay 10.900 muertos. Hay no sé cuántos miles de menores de edad. Hay todo tipo de cosas. O sea, presentaron una especie de caos. Era tan fácil, mira, si a nosotros nos tocara recoger 190.000 firmas bien recogidas, en una mañana la recogemos. Ellos lo podían hacer porque tienen gente para recogerlo, pero hicieron como decimos, de un show político, y metieron. Bueno, hay discusión sobre eso, si invalida o no
la posibilidad de que ahí salgan 190.000 firmas, porque hay juristas que dicen, no, el acto es nulo. Si tú metiste cerca de 11.000 muertos a firmar, ellos agarraban la nómina de los bancos, de repente, y las metían ahí, así, de instituciones que ellos manejan, ¿no? Entonces, bueno, seguramente le van a validar 190.000 firmas. Entonces inicia el proceso. Cuando se inicia el proceso tienen que recoger el 20% de las firmas, que son 4 millones, bien recogidas, con huella, allá, con una máquina, de todo un reglamento. Y si todo eso se va haciendo, yo no tengo duda que lo pueden llevar a cabo, porque efectivamente tienen más del 20% de la población está con ellos, pues en algún momento puede haber el revocatorio el año que viene. Veremos si lo ganan o si lo ganamos nosotros. Eso está por verse. Pero todo tiene que someterse a la ley. Pero ellos no les interesa. Están en un golpe lento, guerra no convencional. Eso hay manuales escritos en los Estados Unidos de cómo hacerlo, dónde ir golpeando. Bueno, están en eso. Lo de ellos es acabar con la revolución, no un cambio de gobierno. Ellos quieren acabar la revolución.